Pero no tiene que ver con que le pongas a escuchar música clásica o si le pones a escuchar reggaetón, entonces ¿qué va a ser? Una perreadora Perreo, profesional. O sí, sea, sí. ay, es que yo estoy con él porque él es tan diferente a mí, pero los polos opuestos se Los opuestos atraen. se atraen. Relájate, amiga. No vamos por ahí. Ven, vuelve, vuelve. Hola a todos, bienvenidos a este nuestro segundo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier. Y yo soy Natalia. Y bueno, agradecemos a todos nuestros primeros oyentes, las personas que se pusieron en la tarea de escuchar nuestro primer episodio. Esperamos que les haya gustado mucho. Por favor, déjennos comentarios, escríbanos y también cuéntenos qué otros temas les gustaría que conversáramos aquí en Déjame Pensarlo. La verdad, Javi, yo quedé súper complacida con la gente que nos ha escrito, como de pronto gente que ha estudiado en el colegio conmigo, que antes de que no hablaba con ellos desde hace mucho tiempo, y mucha gente ha sido como, ay, qué chévere, lo voy a escuchar. Entonces, gracias Sí, a todos sí. los que nos escucharon ese primer episodio. Y bueno, hoy también la idea es tener, y Seguir esperamos que conversando sobre psicología y sobre actualidad que les exacto. gusta el tema. Antes de Exacto, meternos allí en el va. tema, Siempre vamos a traer es como temas así que ustedes digan top, eso me interesa y voy a dedicarle 45 minutos de mi día a escucharlo. así es, no te quería decir que esta semana, bueno, en la semana en que antes de que se lanzara el primer episodio, unos estudiantes me dijeron, profe, ¿y cuándo va a salir el podcast? Porque es que lo que colocaron en sus redes me intrigó. Y eso me pareció tan chévere. Entonces, gracias a los Genial. estudiantes que nos están escuchando, tanto los estudiantes de Nati como mis estudiantes, porque realmente es una muestra de apoyo y una muestra de interés, tanto por la profesión como por lo que podemos conversar aquí, dos personas que tenemos allí algún tiempito de experiencia Sí. y que esperamos que a todo el mundo le pueda servir. Y que se nota que de pronto lo que decimos en clase es interesante y por eso nos quieren escuchar afuera de Sí, clase. sí, sí, sí. Por lo pronto, síganos en nuestras redes sociales, @Déjame Pensarlo Podcast. Las dejamos Porque aquí. ahí estaremos compartiendo teasers, estaremos compartiendo referencias de la información que estamos conversando en los episodios y por Ujú. supuesto hablaremos pues de los proyectos que más adelante tenemos planeado para ustedes. Exacto. Oye, Javi, pero mira qué chévere que cuando grabamos ese primer episodio no era profe y hoy sí. Hoy Y sí. eso, Bueno, eso me hace sentir contenta porque mucha gente, o a los estudiantes, a los estudiantes que ahora les estoy dando clase, pues he tenido la oportunidad de invitarlos aquí al podcast y es genial porque es como personas que ya te conocen en vivo y dicen, hey, de pronto esta profesora tiene cosas chéveres por decir, voy a ir a ver ¿qué qué más más puede puede decir? decir, Sí. ¿sabes? Entonces es súper interesante Y en también y otro tenemos ahí como un ambiente. público también Claro, cautivo. totalmente. Y es que además no es lo mismo el ambiente de la clase, viendo que Claro. tienes varios estudiantes que están dispuestos a aprender a un contenido que está previamente establecido, a un formato un poco más flexible, más cotidiano, mucho más cercano incluso en el lenguaje que como lo estamos planeando en este podcast. Claro. Además, tú dijiste algo que me llama la atención. Ujú, Y es que en el primer episodio tú no eras profe, pero ujú. ahora sí. Y yo quiero hacer una cuña porque más Ajá. adelante estaremos dando datos de nuestras historias personales, de cómo hemos llegado a donde estamos, pero eso va a ser un contenido exclusivo. Ya van a ver Sí, sí, cómo sí. vamos a lanzar Formato. esta nueva Es un fase, sí. formato dentro del podcast. O sea, va a seguir siendo Déjame pensarlo, pero quien quiera conocer como el chisme, el interno, las De entrañas ti. de ti, tendrá que adquirir un ti. Sí. Sí, o sea, ya les explicaremos, pero tendrá que de pronto adquirir un café, un té, ya les diremos cómo, y lo podrá escuchar, pero que va a estar ahí disponible para ustedes. Claro. Y para que se intriguen, Nati ya era profesora. Paró y fue estudiante y luego
ahora es profesor otra vez. Profesora otra vez. Lo cual nos vuelve a ser colegas en otro nivel, ¿no? Ya somos colegas Sí, de amigos, profesión y ahora amigos, somos colegas de colegas, ocupación. Sí. colegas de ocupación, bueno, mejor dicho, falta que seamos marido y mujer. Daniel, ojo. Aquí molestando. No. No, amiga, mira, vamos a entrar en materia. Vamos a presentar Sí. el tema del día. Ujú. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema interesante porque como les decía al principio, la idea es que esto vaya cada vez más subiendo y algo chévere es que ustedes tienen la oportunidad en este formato de tenernos cerca y de conversar con nosotros y de proponer. Nosotros vamos a abrir y tenemos abiertos nuestros canales para eso. Entonces, si lo que hoy vamos a hablar, que creo que va a ser súper interesante para muchos, les interesa y quieren saber más, se les tiene. Hoy, específicamente para este segundo episodio, dijimos, ¿por qué no empezar con los mitos más famosos que tiene la psicología? Maravilloso. La psicología, creo que lo mencionábamos en ese primer capítulo, es una, y Javi lo decía, es una ciencia buitrica. Es decir, no era lo del buitre, perdón, me equivoqué. Era lo del Era sentido común. Lo del sentido común. Lo del buitre es un teaser que tenemos y que vayan a la página para que lo vean. Pero, además de ser buitrica, que es otra cosa, es una ciencia que se parece mucho al sentido común, ¿cierto? Que parece ser hermana del sentido común, pero realmente la línea está allí. Para nosotros puede ser clara, pero para muchas personas que no estudiaron psicología y que no tienen por qué tener tanta claridad conceptual, porque eso es para uno que la estudia, digamos, pueden haber muchas confusiones y es allí donde nacen dichos mitos. Así es, y tiene que ver también con lo que conversábamos la vez pasada, el tema de las redes sociales, cómo ha proliferado un montón de información que la gente puede creer que es psicología, pero en realidad hay evidencia sobre eso, tal vez no. Y bueno, muchos de los mitos de la psicología, tenemos que decirlo, no surgieron por las redes sociales, pero sí se han difundido más por eso. Entonces vamos a conversar sobre estos mitos. Hay muchos mitos, bien. Aquí vamos a alcanzar a tocar algunos cuantos. Y si quieren continuar escuchando las explicaciones de estos mitos y cuál es su lado realista, pues déjenos saber en los comentarios para ver si más adelante hacemos una segunda parte de este episodio. ¿O cuáles han escuchado ustedes? Porque muchos ¿O de cuáles los han que escuchado ustedes? muchos de los que preparamos hoy, por ejemplo, yo los escuché en clase. No voy a decir que los profesores lo decían, pero entre uno primer, segundo semestre, uno como que viene con eso, uno se lo va diciendo entre los compañeros y luego con el tiempo empiezas a cuestionar y entiendes como que miércoles, esto de pronto no es tan así. De hecho, muchos de los mitos cuando los estuvimos revisando, o por lo menos cuando yo los estuve revisando, yo sabía que era un mito, pero no sabía cómo explicarlo. No sé si te pasó. Sí pasa, como que, uy, yo sé que esto no es así, pero bueno, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Cuál es el lado realista del asunto? Porque es que ya está tan metido que uno como que, miércoles, ¿cómo es que era la explicación? Entonces, la idea de este episodio es eso, que ustedes nos acompañen y obviamente si quieren agregar a lo que Javier y yo estamos diciendo o tienen alguna... Sí, como, mira, yo leí en un libro tal cosa, o yo mientras estuve trabajando revisamos esto y esto, de una. O sea, la idea es que ustedes también nos complementen. Bueno, y tenemos una dinámica súper chévere porque teníamos como un montón de mitos a la mano. Dijimos, obviamente no nos va a dar el tiempo para hablar de todos ellos, pero ¿cómo lo podemos hacer interesante? Entonces Nati escogió unos mitos, yo escogí otros, pero ella no sabe cuáles escogí yo y yo no sé cuáles escogió ella. Exacto. Entonces, quiero que reaccionemos aquí en vivo a estos mitos. Yo voy a proponerte, Nati, que seas tú la que comience. ¿Bien? Vale. Entonces, tú dices tu mito, hablamos sobre eso, contamos las anécdotas, contamos el lado científico del asunto y avanzamos al siguiente mito, ¿te parece? Dale, de una. Dale, perfecto. Voy a comenzar con uno que lo veo mucho en terapia. ¿Por qué? Porque la gente llega diciendo, es que mi papá es así, por eso yo soy así. Y es un rasgo que es heredable, es imposible cambiarlo. Es algo que tú heredas
es imposible cambiarlo. Y eso es un mito que está, de pronto no así textual tal cual, pero eso tú lo ves en la creencia de la gente, porque la gente... Te le pongo el ejemplo. Dale. Hijo de tigre sale pintado. Sale pintado. Oye, sí, hasta Hijo en de el tigre sale argot, pintado. hasta en el argot popular. Sí, Total. no, o la gente dice, no, pero es que cuando tú estás explorando un poco de historia familiar, no, obvio yo, como mi papá es un cascarrabia, obvio yo también, y así, obvio, tal cual, es la relación uno a uno. Y no necesariamente, porque en este mito se meten muchas cosas, se mete el funcionamiento de la genética que de pronto nosotros en psicología no lo damos tan a profundidad, damos biología, pero de pronto en la segunda biología que damos donde ya nos metemos un poco más en cómo influye la genética, es que lo profundizamos. Sin embargo, nosotros no funcionamos como una fórmula matemática, y eso yo siempre se lo digo a mis pacientes. O sea, no quiere decir que porque tú hayas experimentado X cosas, esas X cosas se van a replicar en todas las personas de manera exactamente igual. No quiere decir que porque algunos de tus rasgos sean heredables, no pueden ser nunca jamás modificados, porque el ambiente donde tú naciste o donde tú desarrollaste esos rasgos heredados es completamente diferente. Así controláramos casi todas las variables, que sea mismo país, mismo tiempo, o sea, la misma época, mismas influencias sociales, mismos amigos, nunca va a ser como al 100% lo heredable de ese rasgo, ¿sí? Y Sí, además, claro, bueno, dale tranquilo. No, lo que iba a decir es que ni que fuéramos clones, ¿no? Es que yo creo que ni que fuéramos clones vamos a ser idénticos a nuestro clon madre o padre, ¿vale? Entonces es también considerar que el desarrollo de características de personalidad, de características individuales como el temperamento o etcétera, o simplemente de rasgos de personalidad, por ejemplo, puede modificarse simplemente porque vamos a tener experiencias diferentes. Claro. Entonces, tu papá o tu mamá nació en los 60, por ejemplo, es un contexto histórico particular que lo va a ayudar a desarrollarse y a ser de una forma. Y aunque tú tuvieras la misma estructura genética de tu papá, idéntica, pues no vas a ser igual si naciste en el año 2000. Exactamente, eso es lo que yo siempre le intento decir a la gente. O sea, no es la forma en la que se heredan los rasgos, sobre todo los de personalidad. Vamos a centrarnos un poquito acá, porque hay muchas de las cosas que tú puedes heredar no necesariamente son una relación perfecta. Ahora, no solo eso, Javi, sino que también investigando sobre esto me di cuenta de que no todos los rasgos tienen la misma probabilidad de ser heredables. Oh, O sea, a eso veces es tú crees real. que, yo soy, no sé, vulnerable y súper sensible. La sensibilidad no es tan heredable, por ejemplo. Y así, porque mi mamá también lo era, y así, o sea, ahora no te pueden numerar todos y exactamente cuánto es el porcentaje de heredabilidad que tienen, pero para decirles que ni siquiera todos tienen la misma fuerza de ser heredables, entonces no todo se puede explicar de esa forma. Ahora, yéndonos un poco más a la universidad y a las anécdotas, para que esto no sea como solo dar datos. ¿Tú te acuerdas de un concepto que nosotros trabajamos mucho en la U y era lo biopsicosocial? Lo biopsicosocial. Ajá. Nunca lo olvidaré. Nunca lo escuché. Te iba a decir, nunca lo No, no, al contrario. Yo como Creo que me pueden qué estar asesinando pena. los colegas que me estén escuchando esto, porque imagínate. Y que qué pena, No. yo sí lo escuché. No, pero es que una anécdota de la anécdota es que en mi trabajo últimamente estamos hablando mucho del tema biopsicosocial. Y cuando yo empecé a trabajar con ellos, yo decía, pero ¿por qué están hablando de esto si esto no es nuevo? Pero bueno, ya luego entendí que el tema es que se quiere reforzar justamente de que cuando estamos hablando de rasgos psicológicos, no son rasgos psicológicos y ya, tienen unos fundamentos también biológicos y sociales. Exactamente, ahí va. A esas palabras exactamente quería llegar. Y es que nosotros tenemos que comprender lo psicológico desde lo biopsicosocial. Somos seres biopsicosociales, punto. Ya.
para de pronto las personas que nunca han escuchado este término, es que es un término que engloba lo biológico, lo psicológico y lo social, y cómo estos tres se conjugan para explicar, por ejemplo, un rasgo de personalidad y muchas de las cosas que nos pasan a nosotros como seres humanos. Entonces, casi nunca tú puedes explicar una cosa desde una sola fuente, ¿sabes? Así es. Entonces, Y eso tiene que ver mucho, yo lo digo mucho en clase, a modo de burla, pero es una forma también de acercar un poquito de forma jocosa al conocimiento psicológico. Y quiero que los que nos están escuchando comprendan que cuando los psicólogos decimos depende, es literalmente porque depende. Es exacto. nuestra respuesta favorita a los problemas, a las preguntas que nos hacen las personas, porque Ajá. no existe una fórmula de A causa B, sino que realmente tenemos que considerar un montón de factores para poder explicar un comportamiento de alguien. Exacto. Ah, yo te hago una pregunta, Javi. ¿Tú, a ti te gustaría que existiera esa fórmula? O sea, ¿tú sientes que la psicología sería más fácil si fuera cuestión matemática? Sin lugar a dudas sería más fácil, Ujú, pero no estoy seguro de que quisiera que eso fuera así, porque si no la ujú. vida sería muy aburrida. Es decir, y Seríamos sumas súper y restas. predecible y seríamos también súper calculadores además. Yo creo Es cómo que me relaciono con el otro de una forma auténtica si todo el tiempo voy a estar pensando es que si yo hago A, le voy a causar B. exacto, yo creo que por ejemplo, una interacción social sería como muy checklist, checklist, checklist y ya. Sí, Cumple, exacto. no cumple, cumple, no O qué es lo cumple. que tengo que Hago, no hacer para hago. hacer que la persona reaccione de esta manera. Y un poco también un poco manipulativo, un poquito maquiavélico tal vez, no sé. Creo Sí, que no sí, sí. funcionaríamos como sociedad ni como raza. Sí, sería fácil en el sentido de que los problemas se solucionarían muy rápido en terapia También. y todo se explicaría tan fácil. Ay, él es asesino. Ay, es que es asesino porque hizo esto y pasó lo otro. Ahí tengo la respuesta. Exacto, entonces para que no haya más asesinos, entonces tenemos que evitar que las personas hagan esto o prohibir estos comportamientos. Exactamente, sería mucho más fácil, pero ¿qué tanta diversidad podría haber en eso? Exactamente. Entonces, bueno, ese es mi primer mito. Javi, dinos el tuyo. Ok, bueno, vamos al siguiente mito. Y el mío tiene que ver con algo que muchas personas han escuchado, especialmente las mamás, las mamitas que nos están escuchando en este momento. Tal O vez las han mom to escuchado, be, no solo o las mom mamitas, to sino mom to be, be también, porque totalmente. creo que sé cuál es y está relacionado sobre todo a las mom to be. Sí, es cierto. Gracias por la aclaración, porque hemos escuchado muchas veces que poner música de Mozart al bebé en gestación va a hacer que crezca su inteligencia. ¿Qué opinamos? Primero, ¿qué opinamos? ¿Qué has escuchado tú? Eh, ¿Tú conoces a mamás Ay, que lo no, han hecho? no me pongas en estas. O sea, Bueno, por cool lo que menos yo lo puedo decir hagas. que María Mónica, yo creo que tú no hiciste eso, ¿verdad, nena? No, María Mónica, mi hermana, no, ella no lo hizo. Ahora Yo te María rescato de Mónica con allí. el tomo completo de los El libros, de los efecto libros, Mozart. no. No, no. Yo no, o sea, no voy a decir casos, pero sí me acuerdo que cuando yo tenía como unos 15 16 años, creo, que todavía estaban estas tiendas de discos tipo Tower Records, los que viven en Barranquilla, Prodiscos y esto, vendían los CDs con el efecto Mozart. O sea, era a thing. Claro, y es una cosa que la gente se popularizó demasiado, se popularizó demasiado. Y quiero conectar la explicación de por qué se popularizó, porque es que fue un estudio, un estudio, uno solo, que descubrió que al poner música clásica, música de Mozart particularmente, a niños, bueno, sí, a los niños, se activaban ciertas áreas de la corteza cerebral. Ujú. Y yo no sé cómo se tergiversó el asunto de la conclusión del estudio, que llegaron a afirmar en la cultura popular, en la sociedad, de que el poner música clásica es igual ser más inteligente. Ok. O sea, activación de corteza en ciertas áreas X igual A ser más inteligencia. inteligente. O a estimulación neuronal, neuroplasticidad. Yo no sé de qué forma fue que llegó a decirse que era un efecto en cuanto a la capacidad intelectual, en cuanto a la inteligencia.
Realmente sabemos que la inteligencia, de nuevo, como lo dijimos en el anterior, es una cuestión multifactorial, multicausal, ¿bien? Está el componente genético, está el componente de estimulación, está el componente ambiental, que va a hacer que una persona tenga una capacidad intelectual o no. Pero no tiene que ver con que le pongas a escuchar música clásica o si le pones a escuchar reggaetón, entonces ¿qué va a ser? Una perreadora profesional. Perreo intenso. Perreo intenso. Claro. O si le pones salsa va a salir. No, no tiene que ver con el tipo de música que escuche, más con sí con la estimulación de las diversas áreas del desarrollo, como bastante evidencia científica se tiene al respecto. No sé si tú has escuchado de Yo, estos... ¿sabes, Javi? Yo lo que escuché fue que una vez, aquí no quiero venir a decir referencias porque no me acuerdo. No sé si lo leíste investigando este mito, pero yo escuché que a veces puede ser incluso contraproducente la sobreestimulación, porque entonces creo que también la cosa de Mozart llegó a un punto en que todo el mundo era taca, 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 dale a la barriga, y el peladito cuando nacía, entonces dale, y terminaba entonces siendo como... Contraproducente. Uy, no me acuerdo. Sí, contraproducente, y no me acuerdo si esto era así, leíste algo sobre esto. No estoy seguro sobre eso, pero lo que sí te quiero decir es que la estimulación en los primeros 5 años de vida es fundamental en sus justas proporciones, ¿bien? Ok. Y cuando hablamos de estimulación, estamos hablando de las áreas del desarrollo integral de las personas, del desarrollo humano. La estimulación motora, la estimulación visual, la estimulación Sensorial. auditiva, todas estas diferentes formas de estimulación. Y una forma de estimular, claro, es colocar música, diferentes géneros, por ejemplo, porque eso va a ayudar al desarrollo del ritmo, por ejemplo, pero también el sobreexponer a los niños a las estimulaciones también puede ser perjudicial. El tema con el cuento del efecto Mozart es que no han habido estudios concluyentes que permitan afirmar que eso es así. Entonces ahí está otro de los aprendizajes que tenemos que tener sobre la psicología, y es que un estudio no basta para concluir que algo es, No, sino que total. deberían haber resultados sistemáticos que favorezcan una hipótesis. Claro, y Sonó nosotros como tenemos muy, Sí, eso sonó como muy muy elaborado, académico, sí. pero el ¿Cómo hago? El punto, académico no sale de mí. cuando tú intentas huir a otros espacios no académicos, él te persigue. Él persigue. Te persigue. Pero bueno, una forma yo creo que sencilla de explicarlo puede ser, hombre, que, por ejemplo, para todas las personas que nos están escuchando ahora y están en proceso de hacer tesis o están pensando en iniciar una maestría o algo, spoiler, no van a encontrar la respuesta a sus preguntas y muchas veces los artículos que encuentren van a tener contradicciones entre sí. Pero el poder que nosotros tenemos más grande es la replicación de los estudios. Entonces, ¿qué pasa? Si varios estudios de diferentes contextos, con diferentes tipos de población, replican utilizando la misma metodología y encuentran resultados similares, lo más probable es que estemos hablando de algo que tiene suficiente evidencia. Pero en el caso Mozart, hombre, un estudio... Bueno, entonces las personas van a decir, bueno, ¿y entonces qué hago con el bebé? ¿Qué hago para que pueda ser más inteligente o para que puedas tener una mejor vida o un mejor desarrollo? Pues uno de los elementos, como ya dije, esa perspectiva un poquito piagetiana, de Piaget, ¿no? De la estimulación, pero también el tema de tener personas que lo acompañen en su proceso de desarrollo. Esto ya es un poquito más, como yo lo explico en clase, de Vygotsky, ¿no? Para los estudiantes de psicología que nos están escuchando, Vygotsky es un autor que decía que aprendemos y el desarrollo cognitivo ocurre, particularmente el desarrollo cognitivo ocurre, cuando estamos en interacción con otros que saben más que yo. Entonces una mamá que está pendiente de su bebé, pero si la mamá no puede porque la mamá trabaja, hay otro cuidador presente. Y el cuidador presente no solamente el que le va a dar las necesidades que necesita, pues satisfacer las necesidades del bebé, sino también aquel que lo acompaña a explorar los objetos que están a su alrededor. Y si es un niño que está más grande, que ya sabe hablar, responderle las preguntas. En estos días, bueno, yo recuerdo que tomé un tren hace poco, bueno, uno de los últimos viajes que hice, y había una niña enfrente con su mamá, que era como que la primera vez que subía en tren.
Y la niña preguntaba, hacía preguntas y la mamá respondía, hacía preguntas y la mamá respondía. Y ya él estaba en un momento en que la mamá dijo como que, bueno, ya cállate, niña, por favor. Vamos a disfrutar el viaje. Bueno, no lo dijo así, pero tenía como cara de que ya basta. Y una de las últimas preguntas que hizo la niña fue, pero ven acá, ¿y por qué están conectados los trenes a estos cables? Y la mamá ya estaba como que... Yo le dije, no, pues los cables son los que le dan energía al tren para que se pueda mover. Ajá. Entonces la mamá me respondió y me sonrió y... Pero Como quería que traer esta anécdota gracias. porque me parece súper curioso de que los niños no preguntan porque sean intensos, porque que te quieran molestar, sino porque en verdad tienen un deseo curioso que no se les debe matar. Claro, Además, claro. Claro, y en parte yo también me pongo en el lugar de la pobre mamá. ¿Cuántas preguntas no le estaba respondiendo? Ya la 5000 preguntas, ya como basta. Pero entiendo, claro, hay algunos papás que ni al caso. Es como que, ay, ya deja de molestar y ni siquiera le terminan diciendo nada. O ese miedo de no sé, porque en verdad yo también puedo no saber por qué carajo están los cables ahí. Hombre, busque. Todo el mundo creo que es muy claro, fácil bueno, no voy a decir claro, todo el mundo, eso sonó súper horrible, pero creo que hay mayor acceso a el a internet, la entonces información. busca un momentico y te apuesto que un video de YouTube hay que puedas entender un poco qué es lo que está pasando. Así es. No, y creo que cuando se responde mal, hablando del tema de desarrollo de los niños, Ujú. es un castigo que le está entregando y lo que va a hacer eso es que se disminuya la conducta. Entonces, porque a mi hijo no le gusta estudiar, no le gusta, porque no es curioso, porque le mataste la curiosidad con tantas veces que le dijiste, mira, ya cállate, mira, eso no lo sé, mira, mejor ponte a jugar o, ¿sabes? Esto es un montón de cuestiones que van disminuyendo las conductas que son deseadas después en la vida adulta. Claro. Y bueno, digamos que para redondear tu mito, entonces, en vez de andar poniendo la música Mozart y gastándose plata en eso, póngale cualquier cosa y céntrense más bien en hacer una estimulación adecuada. Y sobre todo, a veces creo que en el desarrollo hombre, yo no soy mamá, pero entiendo que puede ser como que too much, todo el mundo hablando ahora de todo lo que se tiene que hacer, pero creo que hemos dejado un poco olvidado ese entrenamiento en emociones. Yo conozco muchas psicólogas que están haciendo cosas muy bonitas, que se dedican a primera infancia y venden talleres y cursos y libros sobre no solo desarrollo en lo cognitivo y en que mi hijo tenga un super CI, sino la parte emocional. Eso Sí, creo que es yo súper quiero importante. atreverme a hacer una publicidad gratuita aquí, no nos están pagando ni nada, ojalá. Pero quiero recomendar una cuenta porque es una colega, psicóloga infantil, Ajá, buenísima. Seguramente muchos de los que están escuchando la conocen porque es más o menos famosa en Instagram. Se llama ajá. Manuela Molina. Ah, Manuela ok, Molina, no sé sí. si tú la has escuchado, Nati, Es pero paisa, es paisa, es sí, buenísima en cuanto al tema del desarrollo de las emociones. Y sí. también Tiene un sabe libro. muchísimo de todo el tema de crianza respetuosa. Sí, sí, ella tiene un libro. Me parece súper interesante no dejar esa parte de lado también. Entonces, en vez de estar, imagínate, es que creo que eso se ha popularizado es porque como, claro, si le pongo música a Mozart, mi hijo va a ser Einstein, CI de 140, claro, entonces, claro, compro toda esa vaina y ajá, y el resto de áreas que Claro, y sabes que también el tema de la creencia subyacente de que la música clásica es música de más estrato, de ¿sabes? refinada, De refinada. Sí, refinación, si total. soy refinado, si tengo dinero, si tengo dinero porque soy muy inteligente. Bueno, Oye, total, no lo había visto así y mira que en nuestros contextos, qué cara, o sea, esas tomen lo creencias que voy a decir con refuerzan el mito. pinza. Sí, y tomen lo que voy a decir con pinzas. En nuestro contexto, ¿qué carajo significa para una persona, por ejemplo, nosotros del Caribe colombiano, la música clásica? O sea, vuelvo y repito, no vayan a decir cerdo inculto. Cerdo inculto es una línea de la película de Toy Story, que es mi película favorita. El cerdo ese de la alcancía le dice a la papa y la papa le dice que es cerdo inculto. Bueno, no me vayan a decir así. No es que, ay, no, a la otra no le gusta la música clásica. No es eso. Es un tambor, un llamador, una cosa, sí, me explico como más de lo de nosotros, entonces no entendemos Sí, nada de lo de nosotros, que tiene su ciencia también y tiene su complejidad, porque en una época de mi vida me interesó muchísimo la música y estudié música, que tiene su complejidad.
tiene su sonoridad particular. Oye, qué interesante explorar eso también, que lo tenemos allí. Y más adelante, claro, obviamente, expande, te conoce otras cosas, pero para un niño, ¿qué tanto como validez contextual tiene una música creada en otras latitudes? No sé, creo que Sí, este exacto. comentario Creo que es me una muy pueden, buena pregunta. creo que me Porque es pueden una odiar postura... por esto, pero No, yo creo que te voy a rescatar para que no te odies. No, pero yo lo que creo es como en nuestra cultura darle valor a nuestros propios elementos culturales. eso, algo así es lo que quiero decir. Sí. No le quiero quitar, ay, mira, el otro día se levantó el psicosocial ese, el biopsicosocial, el ser biopsicosocial ese. Perdón, chicos, no lo pude sacar, entonces está ahí escuchando el podcast de primera mano. Claro, claro, muy bien. Entonces, vamos con el tercer mito. Vale, entonces me ¿Qué toca a tienes mí. para nosotros? Bueno, voy a ir con un mito de los temas que a mí me fascinan trabajar y está relacionado a parejas, ¿vale? ¿A qué? Parejas. Ok, ok. Atención Y a todas es, esas parejas que nos están escuchando. o a gente que nos está escuchando sin su pareja, pilas. Los polos opuestos se atraen. ¡Boom! Pra. ¿Qué tenemos por decir allí? Dios, ese es uno de los más popularizados que existe. Sí, O sea, sí. ay, es que yo estoy con él porque él es tan diferente a mí, pero los polos opuestos se Los opuestos se atraen. atraen. Y mientras tanto es infeliz. Somos tan diferentes. No. Pero por eso funcionamos tan bien. Gente, no. No, qué pena. Lo que No. se ha probado es que la estabilidad es... a ver, primero que todo, la atracción inicial a ti, piénsalo de esta forma. Tú eres una persona que le gusta la tecnología, por ejemplo. Le fascina la tecnología, vas a eventos de tecnología, vas a show, esta cosa donde muestran como los nuevos gadgets que salen cada año, no sé qué. Y es más probable que en ese evento de tecnología tú encuentres a alguien con tus propios intereses, porque ahí se reúne gente que le gusta lo mismo, y sea más atractivo, incluso físicamente, una persona que comparte cosas similares contigo. Ahora, no quiere decir que exactamente todo les tiene que gustar, porque por ejemplo yo he tenido parejas que no les han gustado ciertas cosas, pero la base de la relación sí tiene que ser muy similar y allá voy. ¿Por qué? Porque como un indicador importante de estabilidad. Estaba hablando de primera atracción, ¿cierto? Pero un indicador importante de estabilidad en una pareja es la similitud de gustos, de valores, no es como que, ay, mi esposo quiere tener hijos, pero yo no. O sea, ese tipo de cosas son tan densas, tan diversas, que tienen que ser similares en una pareja para poder predecir un poco de estabilidad, para poder decir, ok, con esta persona tengo un futuro, ¿sí? Con esta Sí, a mí persona... me surge la siguiente pregunta con respecto a eso que acabas de Dale. explicar. Porque, a ver, la pregunta que se puede hacer también en nuestros oyentes es, ¿y entonces cuál es la línea? Es decir, ¿qué tan diferentes podemos llegar a ser y cuáles son esos elementos que necesariamente tenemos que compartir para que más o menos esta relación pueda funcionar? Es decir, Valores. nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cuestiones trascendentales de la vida, como lo que acabas de decir, por ejemplo, vamos a tener hijos o no, porque también uno puede preguntarse, mierda, estamos comenzando la relación, ¿será que tenemos que hacer un cuestionario antes? O, por ejemplo, si compartimos una religión, o si compartimos intereses musicales, o hobbies, o cuáles son esos elementos. Yo seguramente sé, como todo en la psicología, no hay una respuesta única al respecto, pero ¿qué pudiéramos decir para poder ayudar a tratar de trazar esa línea de qué tan diferente puede ser la persona que va a De estar mí. conmigo para que esta relación pueda ser duradera? Yo no te puedo decir exactamente como ya tú mismo respondiste cuáles son. Como A, B y C tienen que ser igual. ¡Ay! Me asusté. Un pajarito se estrelló en mi ventana. Ay, no. Ay, no. ¡Qué terrible! Pobrecito. Se habrá dado No, pero duro. creo... Se habrá dado duro, pero sobrevivió porque siguió.
Ah, Bueno, perdón. sigamos nosotros también. Yo no te puedo decir como A y B tienen que ser iguales y C y D pueden ser diferentes. Pero lo que te decía ahorita, los valores, cosas que para ti son importantes y son innegociables. Ese tipo de cosas, Fundamental. ojalá estén al menos en la misma línea y no tienen que ser exactamente iguales. Entonces, no quiero que nos confundamos con el tema que decía al principio de gustos como la tecnología, que si me gusta el manga, eso tiene que ser igual. No, ahí estaba hablando de atracción inicial. O sea, es más probable que si yo voy a eventos de manga, me enamore de alguien de allí, ¿sí? Por la cercanía que me enamore de un bailarín. Que yo nunca voy a eventos de baile, por ejemplo, algo así. Que si me gusta la música, entonces en esos conciertos probablemente encontraré a alguien más similar a mí que una persona. No quiere decir ahora, ay, yo no tengo nada de común con mi novio. Relájate, amiga, no vamos por ahí. Ven, vuelve, estamos aquí, estamos explicando. No quiere decir eso, pero como los valores importantes para ti, por eso yo trabajo mucho con mis pacientes, es como, ¿tú te has sentado algún día a hacer cuáles son tus cosas innegociables en pareja? ¿Me estás preguntando o se lo Sí, preguntas a la paciente? se lo pregunto a la paciente, mí. pero ahora en este momento ya. a ti. Sí, yo tengo claro, y lo tengo muy claro porque, bueno, la última relación que tuve fue una relación de 6 años, en donde, perdón, no solamente aprendí muchísimo, sino también empecé a descubrir cuáles son esos elementos que para mí son sumamente importantes que quiero que tenga mi pareja. Y no estoy hablando tanto de cuestiones como de intereses, por ejemplo, pero esa palabra que dijiste ahorita de valores, me llegó. O sea, si yo tuviera que darle un consejo, y seguramente las personas pueden tomar esto también como un consejo, ¿cómo encontrar pareja en forma de atracción inicial? Busca los intereses. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y busca un evento público donde puedas conocer a alguien que probablemente vas a tener una atracción igual, se va a interesar por ti o tú te vas a interesar por alguien. Pero el tema de la vinculación a largo plazo, sí o sí, tiene que estar presente el tema de los valores compartidos. Porque si no, definitivamente se va para el trasto. Y bueno, aquí contando un poquito ya de infidencias que podemos ampliar en nuestro espacio exclusivo. Con quien yo estaba antes, tal vez la gente puede decir, uy, estas dos personas son bastante diferentes. Pero lo que sí compartíamos de forma nuclear eran esos valores. Y Exacto. eso fue lo que nos mantuvo juntos durante 6 años, casi 7. Exacto. Eso es lo que estaba diciendo ahorita. No es como que si alguien nos está escuchando y es como, ay, a mí no me gusta el fútbol y a mi novio sí. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando ya de cosas más de valores, o sea, de cosas que para ti son realmente innegociables. Por ejemplo, bueno, Javi, te las embarraste. La respuesta era que me hubieras dicho, no he pensado en mis innegociables para poder hacer el ejercicio. Lo siento, yo sí los había Pero pensado. ya que eres muy consciente y muy introspectivo, te felicito, Gracias. pero la Gracias. mayoría de personas no Aplausos para hacemos mí. eso. La mayoría de personas no hacemos eso. La mayoría de personas sencillamente nos metemos con alguien y es como que, bueno, cuando ya se está volviendo serio, tampoco nos hacemos esa pregunta, sino que sencillamente vamos with the flow, ya. Sí, no, pero Ya. tampoco me las quiero tirar aquí yo del más introspectivo y el que tiene toda su vida planeada. No, yo lo que te quise decir es que descubrí esos innegociables durante el proceso de la relación, ¿no? Perfecto, No es como y que, pasa mucho hola, así. mira, tú cumples esto. Pues, Ajá. tampoco Y funciona. tampoco quiero que ahora lo tomen como que, bueno, cuando voy a conseguir pareja lo tengo que hacer a través de una lista de chequeo, porque esa persona es ideal. Ay, eso es otro mito, pero lo tocamos después. Pero esa media naranja no existe, o sea, esa persona ideal no existe, es un proceso Eso de da para un episodio construcción. completo. Eso va para oye, sí, eso va para un episodio completo, pero es un proceso de construcción, ¿sí? Sin embargo, no puedes construir sobre una base que no es sólida. Es por eso que los valores sí tienen que ser muy similares. Natalia Quiroz, 2023. Muy Coma bien. 2023. Entonces ese era mi No, segundo, ajá. mi segundo mito. Bueno, qué chévere. Ay, la Y creo gente va a que- quedar intrigada. Creo que van a quedar intrigados. Bueno, de pronto, para no dejar ahí como la cosa, voy a dar un ejemplo de que es un valor. O sea, que puede ser un valor. El tema de la construcción de la familia, lo que mencionaba ahorita.
Eso para ti puede ser, eso es lo que tú valoras. El tema de vivir en el extranjero, por ejemplo. Quiero poner otro ejemplo. Ujú. El tema de la monogamia, por ejemplo. Yo creo que eso es un Eso. poquito pesado el tema de la monogamia. Pero hay relaciones hoy en día con todo esto del poliamor y las relaciones abiertas. Hay Ujú. personas que te pueden tener una expectativa de relación monogámica, mientras que otras no. Y eso es muy importante compartirlo. Ujú. Total. Una relación no se puede construir sobre el que se quiere ir a vivir a Alemania y el que se quiere quedar a vivir en Colombia, o el que quiere ser monógamo y el otro no. Eso no está, o sea, la estabilidad en esa relación está completamente puesta en, ¿cómo se dice? Como está completamente viciada. Ujú. No se puede haber una estabilidad en una relación donde que no está basada sobre valores que sean similares. Entonces ese mito, bueno, y cuando estaba leyendo decía, bueno, ¿y de dónde ha surgido este mito? El texto que estaba leyendo, además se lo vamos a compartir, decía Por como que supuesto. es que esto es un tema chévere para una película y probablemente por querer hacer guiones interesantes donde la inteligente del colegio se mete con el chico que hace deportes, es más interesante que a los dos que les gusta ir a la clase de pintura. Entonces ha sido más desde la cultura pop que se ha popularizado más que el hecho de que tenga realmente evidencia. Sí, la cultura pop nos ha aportado tanto y al mismo tiempo nos ha hecho tanto daño. Sí, totalmente. Porque además uno idealiza también el tema de las relaciones románticas por medio de lo que uno ve en las películas o en las series. Total. Em, y uno empieza a fantasear, ¿no? Oye, Con que, ay, amigo, ojalá me pasara esto. ahora que dices eso, eso sería un excelente episodio. Pues vamos a anotarlo. Entonces, más bien lo anotamos y se los ponemos a ustedes de consulta. ¿Les gustaría que habláramos sobre mitos del amor y cómo nos ha dañado la cultura pop, la forma de amar y de relacionarnos? 100% escucharía ese episodio. Ay, yo también. Bueno, Bueno, amigo, amiga. vámonos con tu cuarto mito. O sea, el cuarto Sí. mito y tu segunda intervención. Muy bien, vamos a hablar de algo que hemos escuchado mucho en el colegio, en la universidad. Ujú. Y este mito dice que cuando ajustamos la enseñanza a los estilos particulares de cada estudiante, el aprendizaje se da mejor. Kill me. Entonces este mito lo que quiere decir básicamente es que si tu preferencia de aprendizaje es más auditiva, más visual o más kinestésico, el hecho de que un docente se adapte a tu preferencia no va a hacer que aprendas mejor. Ese Mm, es el mito. óyeme, ¿Por qué? esto No está en existen candela. estudios que encuentran evidencia a favor. Hay estudios, lo que tú decías ahorita, que tú encuentras y lees artículos que se contradicen entre sí. Bueno, este es uno de los ejemplos. Bien, existe también evidencia científica, artículos que dicen lo contrario. O sea, no hay evidencia conclusiva de que el tema de los estilos de aprendizaje, eh, adaptar la enseñanza a los estilos de aprendizaje funcione mejor. Y cuando estuve leyendo sobre esto, hay un chiste que se ha hecho mucho al respecto y es entonces, si los estilos son asociados normalmente con los sentidos, entonces si soy más visual, si soy más auditivo, ¿qué tal si alguien te dice, no, es que mi estilo es más del gusto? Entonces, ¿cómo aprendes con el gusto, sabes? Sí, sí, Entonces o es un sea, chiste, obviamente exagerando un poco el tema de los estilos de aprendizaje, pero en realidad sí. Entonces, a ver, no quiero decir que las ajá, sí. preferencias... Eso a ver, es Dale. que yo te voy, así como tú me hiciste una pregunta de lo que de pronto la gente afuera puede estar pensando, quiero tirarte una para ver. ¿Qué pasa con esta gente que dice como que no, pero es que yo, por ejemplo, yo todo lo tengo que grabar porque compañeras que yo tenía en la universidad eran como que tenían que grabar la clase y después se las escuchaban y yo odiaba eso. Yo no te puedo escuchar una clase dos veces. O sea, yo lo leo de mis Yo no apuntes. puedo. Yo no puedo y hay estudiantes que les fascina. Pero es que eso es Grabar, una sí. preferencia. Dale, así Ya, como si yo te pongo una manzana y una pera, ¿tú cuál escoges, Nati? la pera, me encanta. Ok, esa es tu preferencia, ¿bien? Ujú. Pero eso no quiere decir
que ambos alimentos no sean buenos. ¿Bien? Amo esa Entonces, metáfora. exacto, de eso se trata. Tú puedes aprender viendo un esquema, viendo un organizador gráfico, viendo unas imágenes, ¿bien? Y también puedes escuchar hablando. De hecho, si tú estás en una clase y tu estilo es, tu preferencia es visual y el profesor hace unos esquemas maravillosos en el tablero o en la diapositiva, vas a aprender. Pero no puedes aprender únicamente con viendo el esquema, sino también estás escuchando la explicación del profesor Claro. y la construcción que haces a partir de allí. Entonces, el tema de los estilos tiene que ver con una preferencia personal, pero el mito está más orientado a que si el profesor cambia la forma en que enseña para adaptarse a los estilos de sus estudiantes, entonces el aprendizaje de todos se va a dar mejor. Bien. ¿Y dónde ese mito responde la pregunta de cuando tenemos 50 estudiantes en la clase? Imagínate. Entonces la heterogeneidad, que es lo más común que sucede en las escuelas, en las universidades, bien, no tenemos estudiantes igualitos, no tenemos estudiantes homogéneos, ni con las mismas características intelectuales, ni el mismo interés, por ejemplo. Entonces, ahí hay un rollo porque entonces, ¿cómo te adaptas? Entonces, haces un test Exacto. y separas a los que son visuales de los que son auditivos, de los que son no sé qué, y les das una clase diferente a cada uno. Ajá, Eso das también 4 lleva un problema clases. práctico. Y yo sé que hay universidades en las que, bueno, está todavía el mito muy presente, Uy, lamentablemente. y que tú llegas a decir que eso no existe y te echan. Claro, claro. Afortunadamente, eh, cada vez más se está difundiendo de que esto realmente no tiene un soporte científico fuerte. Hay estudios que dicen, sí, ves, cuando tú adaptas el estilo a los visuales, a los auditivos, funciona mejor, hay mejor rendimiento académico, pero hay otros estudios en los que dice definitivamente no existe evidencia para concluir Ok. que eso es una realidad. Me encanta que se haya tocado este mito, uno, porque bueno, es tu área, la psicología educativa, y dos, porque ay, ahora todas las publicidades que tú ves de las cosas es como aprende no sé qué, no sé qué, neurodesarrollo no sé qué. Entonces que le ponen la palabrita neuro adelante y vienen y empiezan a mezclar partecitas de esta teoría de las inteligencias, bueno, no de las inteligencias múltiples, que eso es otro Otro tema, tema. pero de estos estilos de aprendizaje y entonces venden cursos así, no sé qué, y es como, ¿esto qué es? Es como la facilidad que tienen de colocarle el prefijo neuro y A ya todo todo. tiene que ver con lo neuropsicológico y las neurociencias que son tan un boom hoy en día, pero también la gente se aprovecha de hecho de eso para engañar, ¿sabes? Sí, sí, Pero bueno, total. entonces queridos amigos y amigas, está bien tener una preferencia de aprendizaje, ¿bien? Está bien que tú, por ejemplo, para darle más sentido al contenido que estás aprendiendo, hagas un esquema, un organizador gráfico o simplemente te repitas la clase y te la escuchas como si fuera un podcast, ¿bien? Eso está bien, pero eso no quiere decir que cuando el maestro se adapta, tú vas a aprender mejor, ¿bien? Al final, lo que importa en tu aprendizaje es la construcción individual y compartida que haces del conocimiento, o sea, el significado que le das al contenido Ok, me y no a la encantó. preferencia de aprendizaje. Me encantó, Javi. O sea, creo que en este podcast también yo estoy aprendiendo de ti y de estas discusiones. Me encanta que hayamos traído este tema porque es tan necesario y va mucho con el objetivo de nuestro podcast, que es hacer la psicología un poco más libre de mitos, libre de basura, ir Mm, limpiando un poco y dignificando nuestra pobre profesión que la han pisoteado tanto. sí, 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 Y bueno, me total. encantó que este episodio pudiéramos tocar estos mitos. Oigan, hay muchos más. Hay muchos Muchísimos más. más. Y lo que queremos, Javi y yo, es decirles que, porfa, si tienen uno que creo que probablemente han escuchado o quieren saber, de pronto quieren saber y les cuesta encontrar esa respuesta porque bueno, revisar bases de datos no es tan fácil, hacer como revisión de evidencia, uno también a veces queda confundido, háganoslo saber y nosotros podemos ayudarles en ese sentido. No lo sabemos todo, pero ahí podemos ir Ayudarnos buscando. entre todos.
Exacto, a ir buscando y mirar cómo podemos responder. Me encantó el episodio de hoy. Espero que a ustedes también les haya encantado. Javi, no sé si quieres cerrar con algo importante, algún mensaje que les queramos dejar a nuestros oyentes. El mensaje siempre es parar y decir, déjame pensarlo, para no tragar entero la información que consumimos en los medios, en la cultura, en las redes. Déjame pensarlo es tu podcast donde vamos a parar y vamos a pensar un poquito sobre esto que se dice de psicología, qué es, qué no es, y por supuesto que vamos a aprender todos juntos. Entonces, gracias a todos por escucharnos y quédense pendientes nuestra próxima semana para el tercer episodio. Nos vamos con música.